Llegaron los mineros y surgió el pueblo de indios. Al inicio de la presencia española, durante la segunda mitad del siglo XVI, el territorio de Bucaramanga era una zona despoblada y fronteriza de los grandes territorios ocupados por las etnias Guane y Chitarera, así como del desconocido mundo de la etnia Yariguí, que de vez en cuando asomaba por los ríos Sogamoso y Lebrija. En el año 1551 se produjo el hallazgo de aluviones auríferos en los ríos de Oro y Suratá. Este hecho provocó un proceso de movilización social, étnica e hispánica hacia esta zona, que se formalizó administrativamente como Real de Minas. Con la llegada de cuadrillas de indios lavadores de oro al distrito minero, se asentaron diferentes rancherías que conservaron los nombres de sus lugares de origen: Bucaramanga, Zapamanga, Macaregua, Butaregua, Chocoa, Chimitá, Pirita, Chanchón, Guanentá, Chitota y otras más. A su vez, algunos vecinos beleños trajeron cuadrillas de negros esclavos que se asentaron junto al río de Oro en el sitio del Palenque. Los españoles ubicaron sus haciendas en los valles vecinos: Ortún Velasco en Bucarica y el río del Hato, Juan Artero, Miguel de Trujillo y Juan Ramírez de Andrada en la Mesa de Gérira. Del producido de estas haciendas se abastecía a las cuadrillas de los encomenderos, a los mineros y a los comerciantes, con miel de caña, carnes, maíz, yuca, pan de trigo y verduras. Esto da pie a la movilización de indios hacia dichas haciendas, para que hicieran cultivos propios cerca de sus rancherías, obligando a los caciques a abastecer de maíz y mantas a dichas cuadrillas. Los trabajos de cateo y lavado exigían un movimiento constante de las cuadrillas a lo largo de los aventaderos de las quebradas que bajaban por las cárcavas hacia el río de Oro. Los frailes dominicos levantaron capillas en la quebrada de la Iglesia, en el Palenque, en la hacienda Bucarica, en la quebrada Zapamanga y finalmente en el sitio en donde se erigió la ciudad de Bucaramanga, donde se congregaban durante la Semana Santa los mineros y sus cuadrillas. El distrito de Real de Minas, adjudicado a la jurisdicción del Cabildo de la ciudad de Pamplona, produjo un pleito ante la Real Audiencia, que falló en 1557 con una sentencia que fijó los límites de la ciudad de Pamplona y de Vélez en el río de Oro. Luego de 4 décadas, el auge de las extracciones mineras en los ríos Suratá, de Oro y Lebrija, así como en los páramos de Pamplona, comenzó a decaer. La crisis de la minería propició fugas sociales de indígenas hacia territorio de colonos, dando como resultado un proceso de mestizaje. El nuevo cuadrillero indígena, o mestizo, se hizo cargo de su propio sustento. Podía apropiarse de una parte del oro extraído y del subsidio campesino a la actividad minera. Los indios lavadores de oro mantenían largos recorridos por el río Lebrija en búsqueda de nuevas arenas auríferas. Estas expediciones podían durar meses, razón por la cual no se logró congregar en Bucaramanga un pueblo de cuadrillas de indios. En noviembre de 1620, 3 indios huascas presentaron quejas ante la Real Audiencia sobre los abusos recibidos por don Juan de Arteaga, yerno de Velasco. Esto precipitó la extinción del pueblo de indios que se había formado en tierras de la hacienda Bucarica y el traslado de todos al que se formaría en Bucaramanga. En 1622, cuando el oidor Villabona visitó el pueblo de Bucarica y las minas del río de Oro, decretó que todos los indios eran libres de servir a Velasco y su yerno en la hacienda Bucarica. También ordenó que todas las cuadrillas de indios que vivían en forma dispersa debían reducirse, juntarse, agregarse y poblarse en el sitio conocido como Bucaramanga, para que pudieran tener doctrina todo el año. La certificación del cumplimiento de Villabona fue dada el 22 de diciembre de 1622 en el sitio de Bucaramanga, por Andrés Páez de Sotomayor, actuando como juez poblador de la congregación, y por el cura Miguel de Trujillo. Ese día se celebró una misa en la capilla que ya estaba terminada, con su sacristía cubierta de paja.